Y estuvimos hablando hasta ahora de un personaje llamado Josué. Pero Josué tuvo un compañero, hubo alguien más con él. Y en esta segunda reunión vamos a hablar de otro personaje que estuvo a su lado, que fue Caleb. Y Caleb tiene algunas características que me gustaría que mencionemos. Dice Josué capítulo 14, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Vamos a ver algunas cualidades de Caleb. En primer lugar, él fue un hombre de convicción. Dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Él era un hombre de convicción. Mira, ¿qué significa convicción? No dejarte llevar por la mayoría. 10 estaban diciendo, no se puede, pero él fue en contra de la corriente. Él tuvo su convicción. Él dijo, Dios nos va a entregar la tierra y yo confío. Era un hombre de convicción, no se dejó arrastrar por la corriente. En segundo lugar, él fue un hombre de confianza. Jehová estará conmigo y los echaré como él lo ha dicho. Él nunca dudó de la palabra de Dios. Él confiaba que Dios iba a cumplir con lo que había prometido. En tercer lugar, él fue un hombre de constancia. Pasaron 45 años. Hoy dice, tengo 85 años y todavía con la misma fuerza, todavía fiel a Dios, constancia. ¿Cómo cuesta hoy, no? Encontrar personas constantes. Los ves un año bien y al otro año por ahí ya no están otra vez con lo mismo. Después vuelven de un tiempo y después otra vez se van. Este hombre permaneció fiel, constante, año tras año. Y tenía 85 años y todavía quería seguir aceptando desafíos de parte de Dios. En cuarto lugar, este fue un hombre de coraje. Él no pidió cualquier cosa, él pidió este monte, dice, dame este monte. Y se refería al monte Hebrón, un monte tan importante para los judíos. El monte Hebrón, el monte de la comunión, dame este monte. Pero ahí están los hijos de Anac, esos que ¿se acuerdan antes de entrar? Ayer vimos, cuando ellos estaban ahí con tanto miedo, porque decían, ahí viven los hijos de Anac. Bueno, Caleb no les tenía miedo. Él era un hombre de coraje. Ahora, vamos a ver quiénes estaban ahí en ese monte Hebrón. Dice, los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que se dice, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Esto ya decía Moisés en Deuteronomio. Fíjate cómo lo llama, ¿no? Ahí están esos famosos gigantes. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Son gigantes intimidantes, ¿no? Estos daban miedo. Estos eran los que todo el mundo temía, los que nadie quería enfrentar. Estos son los que Caleb decidió enfrentar. Ahora, vamos a ver ahí quiénes eran. Dice, había 3 gigantes. Dice, Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. A Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Antes de seguir, quiero aclararte lo siguiente. En la Biblia, los nombres tienen un significado. No es como hoy en día. Hoy en día, ¿por qué pensás que te pusieron como te pusieron? La verdad es que hoy no tenemos una razón
era el nombre que le gustaba a tus padres, bueno. Algún tío, algún abuelo se llamaba así, puede ser. O es el nombre que está de moda. Pero en aquel tiempo los nombres tenían un significado. Se ponía un nombre a una persona por alguna razón. Por eso es muy interesante ver en la Biblia, hacer un estudio de los nombres que Dios cambió. Porque cuando nacieron por ahí tenían un propósito o una característica, pero viene Dios a la vida y dice, no, yo te voy a cambiar el nombre. Para mí, tú eres distinto. El más claro que recordamos es Jacob, ¿no? Jacob significa estafador, mentiroso. Pero Dios le cambió el nombre. Te vas a llamar Israel, el príncipe de Dios. Ahora, Dios hace eso, Dios cambia nombres, pero esto nos muestra de que los nombres tienen un significado. ¿Para qué me sirve a mí saber que Caleb venció a Aimán? No me dice nada. Para esto tenemos que saber qué significan los nombres. Por eso vamos a ver, en primer lugar, que estos tres eran hijos de Anac. Ahora, Anac significa literalmente cuello largo. Ese es el significado literal, cuello largo. ¿Pero a qué hace referencia? En la Biblia, esa expresión de cuello alto, largo o levantado, hace mención a esta actitud, fíjate. Dice, se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con el cuello erguido. Eso dice Job 15:26. Esa expresión, el cuello erguido, es lo que significa Anac. ¿Y qué simboliza esto? Esto nos habla de una actitud que es la soberbia. La soberbia. Dios resiste a los soberbios. Ven ahí la imagen, la soberbia, ¿no? Ahora, la soberbia se representa en la Biblia con tener ese cuello levantado. ¿Vieron la expresión duros de cerviz? Bueno, cerviz hace referencia a la cervical y duros es que no bajan la cabeza en humillación, no se inclinan ante nadie, tienen la cabeza levantada. La soberbia es ese gran enemigo de los creyentes. Acá Santiago dice, Dios resiste a los soberbios. Dice, ustedes, comienza el versículo 2 del capítulo 4 de Santiago, dice, luchá, matá, se ardés de envidia, querés conseguir, pero no tenés lo que deseáis. ¿Por qué? No pedís. El soberbio no ora, porque cree que puede. Ora cuando puede, ora para que Dios bendiga, pero en realidad, si esa mañana no tuve tiempo de orar, yo puedo igual con la vida, yo puedo igual vencer al pecado, yo puedo igual traer el pan a mis hijos, yo puedo. Vivimos en una generación donde a los hombres nos cuesta orar, porque estamos muy ocupados, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer a otro, y pensamos que no necesitamos de Dios, que igual podemos sobrevivir sin Dios. Y no recordamos que Jesús dijo, sin mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Nos trató de inútiles, y tiene razón. Sin mí, nada podéis hacer. La falta de oración no viene por falta de tiempo, viene por soberbia. ¿Se acuerdan de Sansón? Soberbio. Solo oró al final de su vida. Y Saúl, otro soberbio, otro que andaba con el cuello levantado. Solo oró 2 veces en toda su vida. ¿Te das cuenta? La soberbia es ese problema que se instala en el corazón y nos hace quejarnos cuando no nos tratan como yo pienso que merezco, cuando no me saludan como yo merezco, cuando no me tienen en cuenta, cuando me dejan a un lado y me ofendo y me pongo mal, porque yo creo que merezco. Y por eso a veces brota la queja. Y el argentino es muy soberbio, ¿no? Por eso vivimos quejándonos. Porque creemos que merecemos un trabajo mejor, un sueldo mejor, que merecemos, no sé, la esposa dice, yo merezco un marido mejor. Y el marido dice, bueno, yo merezco una suegra mejor. Y cada uno cree que merece y todo el mundo se queja. Pero esa es la soberbia que está instalada en el corazón. El humilde dice, Señor, yo no merezco nada. Lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios. Del corazón del humilde nace la gratitud a Dios. Porque entiende su condición y entiende que lo que tiene es gracia, la gracia de Dios. Ahora, este hombre, Anac, tiene 3 hijos. La soberbia tiene 3 hijos. Y estos 3 hijos tenían 3 nombres. Vamos a ver, porque cada uno nos va a enseñar algo.
Dice Sesai. Sesai, el primer hijo de Anak. Sesai significa blanqueado. Blanqueado. ¿Qué significa blanqueado? ¿Te acuerdas algún texto que hable de blanqueado? Mateo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, ¿qué? Blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué significa entonces blanqueados? Blanqueado es el gigante de la apariencia. Dice, blanqueados por fuera se ven muy lindos, por dentro lleno de huesos muertos. Este es el gigante de la apariencia. Ahora dijimos, ¿es hijo de quién? De la soberbia. Porque el que es soberbio cuida su apariencia. Lo importante es cómo me ven. Lo importante es la imagen. Por eso usa caretas. Y entonces, claro, acá en la iglesia tengo la careta de creyente espiritual. Acá todos me escuchan alabar a Dios. Pero quizás cuando vas a la escuela y con tus amigos te pones otra careta, ¿no? Porque con ellos no sos igual. No cantás lo mismo. No hablás las mismas cosas. No te reís de las mismas cosas. Con ellos soy diferente. Y cuando estoy en mi casa, no, en mi casa soy otro. Y en el trabajo, no, ahí me tengo que portar bien, si no me echan. Ahí me pongo otra careta. Y parece que tenemos una para cada ocasión. Y qué lío, no te confundas de careta. Pero realmente muchos viven una vida de apariencia, una vida de hipocresía, una vida de apariencia, mostrando una imagen. Una imagen, quiero que me vean así, con esta imagen, porque esa es la imagen que la gente respeta, pero no es quien soy en realidad. El problema es que Dios ve el corazón. El problema es que los ojos de Cristo son como llamas de fuego. El problema es que no sirven las caretas para Él. Por eso el problema de la apariencia nos lleva siempre a una vida de hipocresía. Tenemos que sacar este gigante de la apariencia de nuestras vidas. Tenemos que ser cristianos auténticos, genuinos, que muestren realmente a Cristo, que muestren en su vida realmente a un hijo de Dios. Necesitamos cristianos que no finjan una apariencia que no es real, que no usen caretas, que no se muestren diferentes de acuerdo al medio donde están. El gigante de la apariencia. Vamos a ver cómo sigue. Dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Estas son personas que tienen apariencia. Piedad significa devoción. Piedad significaría un creyente fiel, santo, alguien que alaba a Dios. Tienen apariencia de eso, pero en su vida niegan la eficacia de esa piedad. En su vida, la verdad es que recurren al pecado, buscan satisfacción, no confían en que la piedad realmente es suficiente para la vida. Tienen apariencia de piedad. Ese es el gigante que tenemos que vencer. Pero después viene talmai. Talmai significa acumular. Y claro, este es fácil distinguir. Dice Santiago 5:3, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis acumulado tesoros para los días. Santiago está escribiendo contra los ricos, que estaban oprimiendo a los jóvenes y que cerraban el corazón para aquellos que tenían una necesidad. Y Santiago dice, ustedes han acumulado tesoros. Esa palabra, acumular, nos lleva a pensar que talmai es el gigante de la avaricia. El gigante de la avaricia. Hoy vivimos en tiempos donde todos queremos cosas, ¿no? Soñamos con cosas, queremos cosas. Pero a veces estas cosas pueden convertirse en un peligro en nuestra vida, porque nos pueden desviar, nos pueden quitar el tiempo que necesitamos dedicar a Dios.
nos pueden alterar las prioridades en la vida. Y de pronto, por el deseo de tener, paga un precio muy alto. El problema del gigante de la avaricia. Dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseéis. A mí me llama la atención la palabra que Jesús usa acá, guardaos de la avaricia. Esta palabra guardaos es cuídate de la avaricia. Cuídate de la avaricia. O sea, no, yo no tengo problemas con la avaricia. A mí el dinero no me importa. ¿Así, en serio? Y si yo te digo que te doy 100 pesos por cada versículo que me traes de memoria mañana, te venís con el Salmo 119 de memoria. Por amor a la palabra de Dios. Vamos. El dinero es muy poderoso. El dinero nos mueve a hacer cosas que por ahí no estamos dispuestos para hacer para otra cosa. Uno por dinero es capaz de quedarse toda la noche trabajando, no importa, horas extras, no importa, necesito, me viene bien. Pero Jesús dice, guardaos, cuídate porque este es un gigante peligroso. Recién comentábamos de los himnos, qué lindo letras tienen los himnos, ¿no? Hay un himno, la cruz sangrienta al contemplar. Hay una frase que dice ahí, y de la soberbia tengo horror. Horror, de la soberbia tengo horror. ¿Por qué? Porque la soberbia nos hace creer que merecemos cosas y creemos que tenemos que tener y la avaricia se apodera del corazón. La avaricia se apodera del corazón. Mira, este es un gigante que tienes que derrotar en la vida. La verdad es que puedes ser feliz con mucho menos de lo que tienes. Y si tienes más cosas, da gloria a Dios. Pero la verdad, hoy hay muchos en el mundo que tienen mucho menos de lo que tú tienes. Y quizás viniste acá sintiéndote pobre. No sabes lo que es pobreza. El problema es que nosotros nos sentimos pobres porque queremos tanto. La avaricia domina la vida. Tenemos que vencer ese gigante. En tercer lugar está Aimán. Y este es más complicado. Aimán significa hermano solo en parte. Hermano solo en parte. A ver, ¿de quién te puedes acordar? Solo hermano en parte es como decirte medio hermano. Medio hermano. A ver si están de acuerdo conmigo. Fíjense en quién me hizo acordar a mí. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Quién está hablando? Abraham. Abraham fue a Egipto porque había hambre en la tierra. Y ahí, cuando está en Egipto, se da cuenta que su esposa era linda. Más vale tarde que nunca, ¿no? Se dio cuenta que tenía una linda esposa y dice, me van a matar para quedarse con vos. Así que vos decís que sos mi hermana. ¿Pero cómo? Pará. Soy tu esposa. No, bueno, pero vos decís que sos mi hermana. Pero si digo que soy tu hermana, me van a querer tomar por mujer. Y bueno, que Dios te ayude. No, Abraham, lindo esposo, ¿no? ¿Ves, mujeres? No se quejen del esposo que tienen. Mirá Abraham. Abraham le dijo, decí que son mi hermana. Y entonces, después cuando se descubre todo, le dice al faraón, le dice, bueno, no es todo mentira. En parte, ¿ves? En parte es mi hermana. En parte es mi hermana. Ahora, esta mentalidad, ¿a qué nos lleva a pensar? Mirá este otro versículo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A veces ves a tu hermano con alguna necesidad y dices, no, hoy no soy tu hermano. Soy hermano cuando me conviene. Cuando no me conviene no soy hermano. ¿Qué es esto de ser hermano en parte? Este es otro gigante. Este es el gigante de la apatía. El gigante de la apatía. Y ahí tenés la apatía haciéndolo mirar para otro lado, ¿no? De la indiferencia. De la indiferencia. De cerrar el corazón contra el hermano. Mira, a mí me asombra la indiferencia que Abraham tuvo hacia su esposa. ¿Pero cómo? Es que tengo miedo que me maten. Y ella podría decir, y yo no tengo miedo de que el faraón abuse de mí. Pero a veces
la indiferencia es porque estamos encerrados en nosotros mismos. Y uno sabe que el otro tiene problemas. Sí, bueno, pero yo también tengo los míos. Y estoy tan metido en mi mundo que no tengo tiempo de pensar en los otros. Y entonces encontramos esto, que la apatía es fruto del egoísmo. Dice Martin Luther King esta frase tremenda, dice, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Vivimos en una vida centrada en nosotros mismos. Claro, yo tengo mis problemas, mis cosas, mi asunto, y esto nos hace indiferentes al resto. Esto es lo que nos excluye del resto. Mira, hay una gran mujer de Dios llamada Corrie ten Boom. Si no leyeron su libro, El refugio secreto. Tremenda historia, tremenda. Ella vivía en Holanda. Con su padre y su hermana tenían un refugio secreto en la casa para esconder judíos, para protegerlos de los nazis. Pero una vez la descubrieron. Y el padre fue a un campo de concentración y Corrie y su hermana fueron a otro. Y ahí está Corrie en el campo de concentración. Ella era fuerte, grandota, su hermana más enfermiza, más debilucha. Y ella dice, yo sentí la necesidad de proteger a mi hermana. Entonces me peleé con todas para tener un lugar allá en el fondo donde estábamos más protegidas del frío. Y cuando servían la comida, yo peleaba con todas para tener ahí los primeros lugares, porque eran las que recibíamos la comida caliente. Las últimas recibíamos la comida fría. Y había que sobrevivir en el frío de esos campos de concentración. Mi vida se convirtió en una vida totalmente centrada en mí misma y en mi hermana. No me importaba la necesidad de nadie más. Claro, mirabas alrededor, todas tenían necesidad. Decidí cerrar mi corazón, dice. De pronto, dice ella, me di cuenta que estaba muriendo espiritualmente. Estaba encerrada, dice ella, en el ataúd de mi egoísmo. Así lo describe, en el ataúd de mi egoísmo. No podía hablarle a nadie del amor de Dios. ¿A quién le iba a hablar del amor de Dios? ¿A la que empujé de la fila para sacarle su lugar? La vida se volvió miserable ahí adentro. Y no era solo el contexto, era mi corazón, dice ella. Y dice, el egoísmo tiene vida propia y se defiende. Y se empezó a justificar. Y cuando yo dije, Corrie, tenés que cambiar, por dentro decía, acá si no sos así no sobrevivís. Acá hay cosas peores. Mira, el pecado que hay acá es tan grande que lo tuyo es insignificante. Pero de pronto me di cuenta que no podía seguir así. Tenía que salir del ataúd de mi egoísmo. Y de pronto vi a una mujer tosiendo, estaba muy enferma. Y entonces la tomé en brazos y le dije, vení a mi cama, que está más calentita. Y dice, ¿por qué haces esto? Y de pronto ahí en la fila, el día siguiente, le dije, vení acá delante de todo, te doy mi lugar, yo voy al último, pero te doy mi lugar aquí, así comés esa sopa caliente, te va a hacer bien. No entiendo, ¿por qué haces así? Y ahí comencé a hablarles, porque Dios te ama. Y de pronto todo cambió ahí adentro, todo. No me entienden, no me malentienden, dice ella. Los guardias seguían siendo tan malos como siempre. La comida seguía siendo tan asquerosa como siempre. El frío seguía siendo tan intenso como siempre. Pero mi corazón cambió y muchas cosas empezaron a cambiar ahí. Porque de pronto comencé a predicarles a las mujeres de Cristo. Y nos comenzamos a reunir cada noche ahí en el fondo para orar. Y de pronto comencé a tener oportunidades de ganar almas para Cristo y eso llenó de gozo el corazón, aún en medio de esa miseria, pero el gozo de la salvación. Cada noche cantábamos, dice, en voz bajita para que no nos escuchen los guardias y alabábamos a Dios. ¿Saben? Ella dice, cuando salí del ataúd de mi egoísmo, todo cambió. Ella dice, yo fui indiferente a las necesidades, me justificaba, decía, y bueno, yo también estoy sufriendo acá, yo también tengo que sobrevivir. Pero había otras que estaban peor porque no tenían esperanza. Había otras que estaban peor porque por ahí estaban enfermas y yo no lo estaba.
cuando salí de mi egoísmo, pude sentir compasión por otros. ¿Se acuerdan de Pedro cuando le fue a hablar a Jesús? Jesús había dicho que iba a morir y Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Y qué le respondió Jesús? Bueno, apártate de mí, Satanás. Eso es lo que dicen los hombres. Solo tienen compasión de sí mismos. Jesús tenía compasión por nosotros. Pero este gigante de la indiferencia nos hace preocupar solo por nosotros mismos, encerrados en nosotros mismos. Y claro, cuando estamos encerrados en nosotros mismos, de pronto no obtenemos todo lo que queremos. Nadie tiene jamás lo que quiere. Y a veces caemos en la desilusión. Nos ataca el otro gigante, el de la desilusión. Y quedamos abatidos, quedamos ahí entristecidos. Y entonces dice acá Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Se enfría. Hay tanta maldad hoy en día. Mira, Cori te veía tanta maldad ahí, que de pronto el amor se enfrió, hasta que Dios lo volvió a avivar otra vez. Hoy en día estamos con tanta maldad que cada uno prefiere encerrarse y no nos damos cuenta que hay otros que necesitan de Cristo. Dice, nos agarra, decíamos recién, el gigante de la desilusión, ¿no? Y entonces caemos en la amargura y en la desesperación. Miren, a mí me asombra ver que los jóvenes hoy quieren diversión, descontrol, pero después muchos terminan así. ¿Sabes cuál es el día de la semana que tiene más suicidios? El lunes, después de un fin de semana de descontrol. Y a veces cuando estamos buscando solo nuestros sueños, nuestras cosas, quedamos así, desilusionados, perdemos la esperanza. Y quiero mostrarte un video. Vamos a ver, ¿se pueden bajar un poquito estos reflectores? Y vamos a ver si sale bien un video que nos va a mostrar de una decisión que una chica tomó. Y luego lo compartimos y lo analizamos juntos. Ella tomó una decisión terrible, quitarse la vida. La vida no era lo que ella quería. Ella quería un padre distinto, quería una situación distinta. Y de pronto llegó a una decisión terrible. Pero el padre la amaba tanto que estaba dispuesto a dar la vida. Toma mi sangre y sálvala. Terrible la frase que le dice al médico. No le importa nada. Te doy mi casa, te doy mi vida, te doy todo, pero sálvala. Es el amor del Padre. Hoy vivimos en un tiempo donde hay tantos cada día que se quitan la vida. 3.000, más de 3.000 por año en Argentina. Eso es un promedio casi 10 cada día que se quitan la vida. El año pasado, cerca de donde vivo, La Plata, la ciudad de La Plata, la capital de Buenos Aires, una chica decidió suicidarse a las 8:30 de la mañana enfrente de todos sus compañeros en el aula de clase. Ella le robó el revólver a su papá. Lo llevó esa noche, ese día en la mochila. Lo peor de todo, ¿saben qué es? Ella lo había publicado en las redes sociales la noche anterior. Había puesto lo que iba a hacer. Incluso le comunicó a 3 de sus amigas para que no vayan ese día a la escuela si no querían presenciar lo que ella iba a hacer. Y muchos vieron, porque vieron que se ve cuando alguien ve. Y muchos vieron lo que había puesto. Y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Ahora, vivimos en un mundo dominado por el gigante de
la apatía, de la indiferencia, porque estamos muy ocupados en nuestros asuntos. Pero ahí en este video vimos un hombre, ¿no? El padre que la amó. Y eso nos habla de alguien que nos ama como nadie más nos puede amar. Y fíjate, porque el hombre está separado de Dios, ¿ves? Por el pecado. El pecado es una barrera impasable. Por más que uno quiera hacer buenas obras, ¿de qué sirven? Si no puede desaparecer mi pecado. Y mi pecado me separa de Dios, porque Dios es santo. Por eso dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos. Esa palabra significa que estamos expulsados de la gloria de Dios. ¿La gloria de Dios qué es? En el cielo está la gloria de Dios. Estamos expulsados del cielo. No puedo entrar al cielo. Estoy destituido. Me echaron. No puedo entrar al cielo porque tengo pecado y el pecado ensuciaría el cielo. El cielo es un lugar santo. Así que dice, ahí estamos expulsados, separados. ¿De qué me sirve tener una religión si la religión no me quita el pecado? Nadie me puede quitar el pecado. Entonces, como nosotros no podíamos llegar a Dios, Dios vino a nosotros. Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder ir a una cruz. ¿Para qué Cristo fue a esa cruz? Cristo fue a esa cruz porque la sangre de Cristo es lo único que nos puede limpiar de todo pecado. Mira, este dibujo lo representa así. Ahí tenés tu corazón lleno de pecados. Puedes pensar ahí en tu vida, ¿qué cosas le pondrías a ese corazón? La verdad que no entrarían, tantos pecados no entrarían. Ahí está, así somos, es lo que somos. Pero Dios nos amó igual. Como ese padre amaba a su hija igual, más allá de su ingratitud, de su desprecio, de que a pesar de todo el esfuerzo que él hacía por ella, aún así, a ella no le importó y quería matarse, sabiendo el daño que le iba a hacer. Pero él la amaba igual. Y Dios te ama igual. Te ama igual aún cuando está así. Pero la Biblia dice que la sangre de Cristo es lo único que nos puede limpiar de todo pecado. Y cuando la sangre de Cristo se aplica a tu vida, entonces en ese momento todo tu pecado desaparece. Y uno dice, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué fue lo que esta chica tuvo que hacer? Ella tenía que recibir la sangre del Padre. Ella tenía que recibir esa sangre. Y tú tienes que recibir la sangre de Cristo. La verdad es que nosotros tenemos que reconocer que nuestro pecado nos separa de Dios. Tengo que llegar a ese punto de clamar a Dios, perdóname, Señor, perdóname. He pecado ante ti, he hecho todo lo que en tu ley está escrito que no debería haber hecho. Pero hoy creo que la sangre de Cristo me puede limpiar. Hoy yo te pido que seas mi Salvador. Mira, la Biblia dice que Jesús un día habló con Nicodemo, un religioso, pero que nunca había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, hoy tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Nacer espiritualmente, nacer como un hijo de Dios. Así como un día naciste físicamente, un día tienes que nacer como hijo de Dios. ¿Lo has hecho? Nicodemo, ¿cómo se hace? Nunca me hablaron de eso. ¿Cómo se hace esto? Y Jesús le dijo, tienes que creer. Tienes que creer. Es esa fe, pero esa fe que te lleva a la acción. No es esa credulidad apática, indiferente. No es esa credulidad, sí, yo creo en San Martín. ¿Y qué me afecta eso? Nada. No estamos hablando de ese creer. Estamos hablando de esa fe que me lleva, que me mueve, que me lleva a la acción. Viene el médico a tu casa, te revisa y te da una receta ahí. Primero, tú tienes fe que él es médico, porque la verdad, ¿alguna vez le viste su diploma? No, pero me dice que es médico. Bueno, yo le creo. Segundo, tienes fe en lo que puso ahí, ¿no? Porque ¿entiendes lo que puso? Nadie entiende la letra de los médicos. Deben hacer un curso especial para entender cosas que nadie entiende. Bueno. Después le tienes fe al farmacéutico. ¿Cómo sabes que el farmacéutico te está dando la
Después le tiene fe a la compañía química que dice que hizo ese remedio. ¿Cómo está seguro de que puso lo que dicen que hay que ponerle? Hay gente que dice, no, yo no tengo fe en nada. Mentira, mira todo lo que tiene fe. Pero toda esa fe no sirve de nada si no haces ¿qué? Si no tomas el remedio. Mira, hay muchos que dicen, sí, ¿crees en Cristo? Sí, claro, por supuesto. Pero jamás toman el remedio. Jamás se han apropiado de él. Mira, yo no conozco a muchos de ustedes acá. La verdad no importa si has nacido acá en la iglesia o en otra iglesia, o si es la primera vez que vienes a una iglesia. La verdad es que eso no cambia nada. Porque la pregunta no es cuántas veces viniste a la iglesia. Eso no es lo que Dios te va a preguntar cuando llegues al cielo. La pregunta es, ¿has tomado el remedio? ¿Has aceptado la sangre de Cristo? ¿Te ha limpiado de todo pecado? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un hijo de Dios? Por eso me gustaría que terminemos orando ahora. Y yo quiero que examines tu corazón. Ahí delante de Dios.